Buenos días. Hoy vamos a iniciar el capítulo de enfermedades linfoproliferativas que abarca un gran número de enfermedades. La agenda que vamos a desarrollar en esta reunión es bastante extensa, por lo cual hemos seleccionado los contenidos temáticos que pueden ser de interés para el médico clínico, como son los linfomas no Hodgkin difusos, la leucemia linfática crónica, los linfomas foliculares, que son los que yo abordaré personalmente. Luego se hablará de linfomas de Hodgkin en manos de el profesor médico Jan Arévalo, y las gamapatías monoclonales a cargo de la profesora médica Viviana Heller. Los objetivos del dictado de estas enfermedades es conocer la implicancia de estas patologías en el contexto de la temática de la hematología, determinar el valor y la variabilidad, además de la prevalencia de síntomas y signos en el contexto clínico del paciente, obtener las competencias necesarias en el futuro médico para el diagnóstico precoz durante el tratamiento y sus complicaciones, adquirir los conocimientos necesarios o imprescindibles para poder reconocer los límites del profesional actuante, en este caso el médico clínico, para poder proceder a tiempo en la derivación del enfermo. Si ustedes miran acá lo que dice clasificación simplificada de los linfomas, indudablemente asusta y es patrimonio del especialista hematólogo que se dedique además a linfomas. Es por esto que hemos seleccionado los temas que recién hablamos y que acá tienen nuevamente marcado en amarillo, que son los temas que vamos a desarrollar porque son los más frecuentes con los que se va a encontrar el clínico. Nosotros, antes que nada, debemos definir lo que es una adenomegalia. Es el aumento anormal del tamaño de los ganglios con cambios en su consistencia. Y los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos realizar es diferenciar una tumoración de un ganglio adenopático. También saber que no todas las adenopatías son neoplásicas, sino que pueden estar asociadas a otras patologías como enfermedades autoinmunes, tales como el lupus, la artritis reumatoidea, la dermatomiositis. También las adenomegalias están presentes en infecciones agudas y crónicas y en otras enfermedades oncológicas de estirpe no hematológica. ¿Cuál es la epidemiología de los linfomas? 3 de cada 6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año, el aumento de incidencia en la población en general, y hay un aumento sustancial en adultos jóvenes que son portadores de VIH, es 4 veces más frecuente que el linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin, la tasa de mortalidad es 10 veces mayor que la de los linfomas de Hodgkin, una mayor incidencia en edad adulta entre los 55 y 66 años, el fenotipo predominante es el fenotipo B y el fenotipo T es del 15%. Cuando nosotros recibimos un paciente que consulta por una adenopatía, debemos tener en cuenta, o una adenomegalia, cuál es la localización, debemos preguntarle cuál es el ritmo de crecimiento ganglionar, cuál es el tiempo de evolución de la misma, es decir, desde cuándo se lo ha notado, si pertenece al grupo de riesgo, es decir, de VIH, cuáles son los hábitos tóxicos y por otra parte también cuáles son los antecedentes en enfermedades autoinmunes, si padece inmunodeficiencias o está con tratamientos inmunodepresores y la presencia de síntomas B. Por supuesto, es fundamental el examen físico, la exploración de zonas ganglionares, el tamaño, la ubicación, las áreas afectadas, la consistencia, la presencia de inflamación,
necrosis, ulceración de los ganglios. Es importante tener en cuenta el examen cardiovascular, el examen respiratorio, si presenta hepatoesplenomegalia, la presencia de lesiones cutáneas, la presencia de enantemas y si hay o no presencia de síntomas neurológicos. Como pueden ver en estas figuras, estos son muchas veces los motivos de consulta de los pacientes, el abultamiento a nivel cervical. O, por otro lado, lesiones que pueden estar a nivel de la piel, como pueden ver en estas fotografías. ¿Cuáles son los estudios de extensión estándares que debemos pedirle a un paciente que sospechamos que padece un linfoma? Obviamente un laboratorio, una placa de tórax, un TAC de tórax, abdomen y pelvis. Si vemos que es necesario un PET con tomografía, un PET scan. Si pensamos en un linfoma gástrico, una endoscopía digestiva con tomabiopsia, una ecoendoscopía, una citología del líquido cefalorraquídeo si está con síntomas, o la citología de un derrame en el lugar que sea, ya sea un derrame pleural o de otra localización, y la biopsia ósea. Volviendo a los linfomas difusos a células grandes, podemos decir que los linfomas difusos de células grandes son los más frecuentes, que corresponden al 35% de todos los linfomas no Hodgkin, que su incidencia aumenta con la edad, 0,3 por cada 100.000 habitantes por año, cuando tiene en la edad de 35 a 39 años, y que va aumentando al 26,6% por cada 100.000 habitantes por año entre 80 y 84 años. Como dijimos hace un rato, la mayoría de los pacientes con linfomas difusos de células grandes son mayores de 60 años. Y es el linfoma, como dijimos hace unos minutos, que más frecuentemente está asociado a la infección de VIH. ¿Cuáles son las formas de presentación? Como lo venimos diciendo, la presentación clínica es heterogénea, puede ser nodal o extranodal, se caracteriza por el alto índice de crecimiento, sus síntomas dependen de la localización tumoral, son de rápida progresión, por lo cual muchas veces se diagnostican en estadios precoces, y es importante saber que el compromiso de médula ósea se observa en el 30% de todos los estadios. Sin embargo, es importante destacar que la gran mayoría, el 60% de los pacientes que padecen linfomas no Hodgkin difuso de alto grado, debutan como estadios 3 y 4, o sea, como estadios avanzados, y que gran parte de estos enfermos suelen tener la médula ósea comprometida. ¿Cuáles son las características clínicas? 40% se originan en localización extraganglionar, la mayoría son de tubo digestivo y de Cabum, y la mayoría de estos linfomas extranodales son en general de características B, y la presencia de síntomas B, es decir, sudoración, pérdida de peso, decaimiento, astenia generalizada, se presenta en el 30% de los casos. La LDH suele estar aumentada y es un patrón indirecto de medida de carga tumoral. Está aumentada en el 50% de los casos en el momento del diagnóstico. ¿Cómo hacemos el estudio anatomopatológico? Siempre con la exéresis del ganglio. Es preferible la biopsia de un ganglio. Toda adenomegalia, aunque sea única, que tiene 4 semanas de persistencia, debe ser biopsiada. Generalmente las adenopatías sub o supraclaviculares siempre deben ser biopsiadas. Cuando un paciente presenta poliadenopatías, es preferible sacar las supraclaviculares. ¿Por qué? Porque cuando se extrae un axilar, la morbilidad tardía o inmediata es importante, y ni que hablar si es inguinal.
La única herramienta válida para el diagnóstico es estudiarlo histopatológicamente. Como decíamos recién, se prefiere una biopsia por escisión o la extracción de todo el ganglio. No por punción. ¿Por qué? Porque la punción, ya sea con aguja fina o con aguja gruesa, puede extraer tejido sano y nos puede llevar a una confusión. Siempre el patólogo debe contar con tejido para poder valorar el tejido enfermo con tejido sano o en su defecto, si el ganglio ha sido invadido en su totalidad por el linfoma, nos va a expresar que no se observan signos de un ganglio de morfología normal. Esto es importantísimo para el diagnóstico del paciente y para el trabajo que va a hacer a posteriori el hematólogo o el oncohematólogo. Desde el punto de vista anatomopatológico, hay variantes morfológicas, son biológicamente muy heterogéneos, no hay criterios claros, a tal punto que hay una caracterización que habla, una categoría de estos linfomas, que son los llamados NOS, que no se pueden categorizar, es decir, son categoría diagnóstica no específica. Desde el punto de vista fenotípico, pueden ser centros germinales o bien de células B activadas no centro germinal. Y también existe hoy la tipificación molecular que va a permitir aventurar un pronóstico diferente y también una terapéutica diferente. Los factores biológicos con los que contamos hoy, que son más comúnmente diagnosticados y que están validados en nuestro medio y que presentan los linfomas no Hodgkin difusos de alto grado, son los genes BCL6, BCL2 y el CEMIC. El rearreglo CEMIC se asocia a peor pronóstico. Hay algunos linfomas que son llamados doble hit o triple hit, que son variantes con alta tasa de proliferación de estos tres genes, los cuales son determinados no por inmunistoquímica, sino por técnica de Fish. Según la célula de origen, como dijimos recién, puede ser centro germinal o célula activada. Es importante destacar que la variante de célula B activada muestra diferencias pronósticas significativas, peores, es decir, con menor sobrevida. Entonces, ¿cuáles son los estudios necesarios en los que se debe contar cuando nosotros tenemos el diagnóstico de un linfoma? Primero debemos preguntar en la historia clínica cuáles son los síntomas que tiene, si tiene síntomas B, evaluar la localización, el tamaño ganglionar, si son voluminosos, si superan los 10 centímetros, algunos consideran voluminoso a partir de los 7 centímetros. El hemograma y la química son importantes, el ácido úrico, el hepatograma, la función renal, la LDH ya mencionada, el proteinograma y la beta-2 microglobulina. Nunca olvidarse de las serologías virales, VIH, hepatitis C y hepatitis B. Como hemos dicho hace un rato, estudios de imágenes, tomografía computada de cuello, tórax, abdomen y pelvis, y si los medios lo permiten, también un PET scan en los estadios localizados, sobre todo para poder valorar correctamente si es localizado o es extendido. La biopsia de médula ósea siempre se debe realizar y en la medida de lo posible hacer la inmunistoquímicas y en algunos casos de linfomas puede ser que sea necesaria la punción lumbar y la resonancia magnética del sistema nervioso central. Los factores pronósticos clínicos. En esto hay mucho debate, hay grandes diferencias, pero el índice pronóstico internacional aprobado prácticamente de consenso en todos los lugares es el IPI, que es Índice Pronóstico Internacional, que es de fácil aplicabilidad y extensamente validada, como les decía recién.
se debe determinar antes y luego del tratamiento. El doctor Su y colaboradores mejoró el IPI estratificando a los pacientes en 4 grupos, que es de pronóstico bajo, bajo intermedio, alto intermedio y alto, en base a edad, LDH, el número de sitios comprometidos, el estadio de Ann Arbor, que es por arriba o por debajo del diafragma, y el performance status, que es una palabra en inglés, que quiere decir estado funcional basal del paciente, es decir, cómo está clínicamente ese paciente. Hay otros modelos de riesgo como el alemán que, no lo vamos a que solamente lo vamos a mencionar. Y bueno, pasamos al tratamiento. ¿Cómo se trata un linfoma no Hodgkin difuso de alto grado? Con quimioterapia sistémica. A veces necesitamos también la radioterapia en zonas comprometidas o residuales, y muchísimas veces estos pacientes van al trasplante de médula ósea. Para terminar, y con tantos datos que hemos mencionado en esta clase, ¿qué debemos llevarnos a casa? Todo paciente con consulta por una adenomegalia es fundamental una historia clínica completa, con un examen clínico meticuloso. Adenomegalia que persiste por más de 4 semanas, se debe biopsiar. Se recomienda la exéresis ganglionar completa y no la punción. Los linfomas no Hodgkin constituyen un grupo heterogéneo de gran variabilidad histológica, clínica y evolutiva. Saber que el diagnóstico precoz mejora el pronóstico de todo linfoma. Tienen acá la bibliografía recomendada. Les doy a todos las muchas gracias y acá tienen todos los datos que ya ustedes conocen para poder ver esta clase nuevamente a través del aula virtual, la cual estará expuesta en el aula virtual luego del tercer parcial y por un tiempo aproximado de 20 días a un mes. Muchísimas gracias.